Mensajes positivos. Vamos a empezar a ver en la primera lectura de la misa la primera carta de San Pablo a Timoteo. La primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito forman las llamadas cartas pastorales de San Pablo. Tanto Timoteo como Tito fueron grandes colaboradores de San Pablo, a los que les tenía mucha confianza, y por eso los envió a fundar iglesias. Y en esas cartas les da las normas para que las puedan organizar adecuadamente. Por lo cual son cartas muy interesantes estas pastorales. Hoy vamos a ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, lo siguiente. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia y la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Esto nos dice San Pablo en la introducción de esta carta. Hablando sobre Timoteo, su padre era griego y su madre era judía creyente. Por tanto, él tenía esos dos aspectos. Pero tanto su madre como su abuela se hicieron cristianas y entonces lo educaron cristianamente. En la segunda Timoteo 1:5 se mencionan a su madre Berenice y a su abuela Loaida. Timoteo representa a la segunda generación, aquellos que no vivieron los primeros tiempos, que no tuvieron contacto con Jesús, que fueron educados por gente que sí lo tuvo, por lo tanto todavía están muy cerca de esa época, pero ya son la segunda generación. Es originario de la ciudad de Listra y su nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Pablo, cuando lo toma como discípulo, nos dice Hechos de los Apóstoles 16:3, ve que es muy útil porque es muy inteligente y muy versado en las Escrituras, producto de la buena educación que le dieron su madre y su abuela. Pablo lo toma como discípulo, pero cuando van a ir a Jerusalén, Pablo hace algo contrario a lo que después defenderá ardorosamente. Lo hace circuncidar. Y es que ya de por sí van a enfrentar muchos problemas como para llevar uno más por un colaborador que fuera incircunciso. Por eso Pablo cede y hace circuncidar a Timoteo. Pablo inteligentemente pues se quita un problema, ya que se iba a enfrentar a gente muy cerrada y había otras cosas más importantes que había que tratar. Timoteo lo acompañó en varios viajes misioneros y fue un gran colaborador. San Pablo incluso dice que es su hijo en la fe. Esta primera carta a Timoteo contiene una serie de recomendaciones prácticas sobre la necesidad de conservar y transmitir con fidelidad la tradición apostólica. Lo dice en 1 Timoteo 6:20. También sobre los criterios que deben regir la elección de los ministros de la comunidad, en el capítulo 3. Habla sobre los diáconos, sobre los presbíteros, sobre los obispos, qué condiciones se necesitan para que sean buenos ministros servidores del Señor. También las obligaciones que tiene Timoteo como organizador de la comunidad.
con respecto a ciertas categorías de fieles: a los ancianos y los jóvenes, 1 Timoteo 5, 1, 2, a las viudas, 5, 3 al 16, a los presbíteros, 5, 17 al 22, incluso a los esclavos, 6, 1 al 2. San Pablo lo previene mucho sobre la introducción de doctrinas extrañas, que ya estaban empezando a entrar las herejías, que ya estaban empezando a entrar otras visiones sobre el cristianismo, venidas del helenismo. Todo eso le pide a Pablo que esté muy al pendiente. En 4, del 1 al 7. También lo exhorta a practicar la piedad, a que tenga mucho interés pastoral para mantener sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a la comunidad. Las cartas pastorales son muy interesantes porque son un testimonio muy válido sobre cómo se fueron organizando las primeras comunidades. Por lo mismo, estas cartas son diferentes de las otras cartas de San Pablo. Estas no son cartas doctrinales como las cartas que escribió a los efesios, a los romanos, ni una carta hecha en un momento de exaltación como fue la carta a los Gálatas. La finalidad de estas cartas es muy clara: la organización de la iglesia. Por eso hasta el lenguaje es diferente. Aquí San Pablo tal vez requirió ayuda de otros hermanos para poder ser más claro, porque esto era un poco más legalista. Algunos han llegado a dudar de la autenticidad de estas cartas, pero la diferencia se entiende porque la temática es muy diferente, el interés es distinto. San Pablo no escribió sus cartas pensando: esta carta la voy a escribir y por miles de años la gente las va a leer. No, él tenía cosas muy concretas en su mente cuando escribió cada una de las cartas, situaciones muy concretas. Y a cada una trató de dar la mejor respuesta. Así como en un determinado momento, en la primera carta a los tesalonicenses, quiere darle respuestas a sus necesidades, a sus dudas. En otro momento quiere enfrentar la duda que puso en la comunidad las personas judaizantes en la carta a los Gálatas y en la carta a los romanos, y a la influencia de los que pretendían meter cosas helenistas en la carta a los colosenses. Son cosas muy concretas que tiene Pablo en su mente. Pues también en esas cartas tiene muy concreto la necesidad de dar instrucciones muy claras para la fundación de las nuevas comunidades. Lo importante de estas cartas de San Pablo es esa genialidad en la que él, pensando muy concretamente en Timoteo, en los colosenses, en los tesalonicenses, nos ha dado cosas que verdaderamente a lo largo de los siglos nos han seguido instruyendo a todos los cristianos. San Pablo fue el gran organizador de la Iglesia católica. La iglesia era un grupo de gente judía, completamente judía. Empezó la iglesia siendo netamente judía y estaba enmarcada en el mundo judío. En un momento pareció que nosotros íbamos a ser simplemente un grupo más, como eran los saduceos, los fariseos, los esenios, que aunque eran diferentes, convivían dentro del ámbito del judaísmo. Pero nosotros tenemos un germen diferente, un germen de catolicidad, de universalidad. Y San Pablo fue un instrumento indispensable en las manos de Dios para que esto se pudiera llevar a cabo. Y gente como Timoteo fueron los que le ayudaron a poder ir abriendo las puertas para salir del huevito del mundo judío y abrirse a la plenitud, a la amplitud, a la universalidad del catolicismo. Por lo tanto, esas comunidades ya son diferentes de las comunidades judías. Y por eso era tan importante dejar clara estos pasos de esa nueva organización que iban haciendo.
Lo muy interesante de esas cartas es ver cómo se fueron abriendo estas puertas y se fueron abriendo esos nuevos caminos para un mundo completamente nuevo. Vamos a estar viendo en estos días esta primera carta y ojalá que le saquemos mucho provecho. La tarea pues es muy obvia, darle una leidita rápida, aunque sea rápida, así como dice el abuelo de pájaro, a esta carta, para que vayamos viendo de qué se va a tratar lo que vamos a ir reflexionando, ¿ok? Recuerden que es importante que abramos la Biblia. Es importante que esta luz que nos va dando la liturgia, nosotros la complementemos con nuestro trabajo personal abriendo la Biblia. Así que anímate hoy a abrir tu Biblia, busca la primera carta a Timoteo, lee la introducción que trae ahí la Biblia para que te vayas ubicando más y repito, dale una leidita aunque sea rápida, pero que te ayude ya a irte ubicando en esta hermosa carta pastoral. Mensajes positivos.